Saludo y abrazo para todos, para los que apenas me escuchan. Yo soy Mauricio Pulgarín y hoy quiero invitarlos para que exploremos juntos el mundo de la investigación, más específicamente el mundo de la investigación en finanzas y comportamiento humano. Entonces ahora lo que quiero compartirles es mi primer acercamiento a este semillero de investigación. Esto es investigación pues aplicada en ciencias financieras y contables del ITM. Bueno, yo quiero primero compartir con ustedes, a ver, cuando nosotros pensamos en finanzas, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Más que números, pues mercados, decisiones económicas. Sin embargo, hay algo mucho más profundo detrás de todo esto y es cómo tomamos esas decisiones. ¿Qué pasa por nuestra mente, por ejemplo, cuando invertimos o cuando decidimos adquirir un producto financiero, hacer un ahorro, cuando asumimos riesgos? Esa fue la pregunta que a mí me llevó a dar mi primer paso en la investigación. Aunque este trabajo es para hablar pues sobre los semilleros y demás, yo ya di ese paso, entonces yo ya hice el contacto y por eso yo les quiero hablar de cómo ha sido mi experiencia en este semillero. Quiero invitarlos a que recorran conmigo esta experiencia y a que la disfruten porque yo la estoy disfrutando bastante. Bueno, antes de contarles mi experiencia pues en el semillero, considero clave que se entienda qué es exactamente un semillero de investigación y cuál es la diferencia de un grupo de investigación. Aquí quiero hacer un paréntesis, de antemano digo, quiero aclarar varios conceptos, entonces pues como de costumbre el video se me va a hacer algo extenso, no importa tanto lo extenso, sino que todo lo que digo en el video sea contenido de mucho valor para que me acompañen hasta el final. Listo. Espero que lo disfruten bastante, porque en serio que lo entrego con mucho, mucho amor. Entonces, como les decía, es clave comprender qué es exactamente un semillero de investigación y cómo se diferencia un semillero de un grupo de investigación. Porque a simple vista todo esto pues puede parecer algo muy similar o casi que lo mismo, aunque en la realidad cumplan roles diferentes dentro del desarrollo del conocimiento. Y eso es lo que vamos a aprender. Ahora, ¿qué es un semillero de investigación? ¿Qué nos dice eso? Pues bien, imaginemos que la investigación es como un teatro, un gran teatro donde se presentan las ideas que transforman el mundo. Una cosa gigantesca, el mejor teatro del mundo. Pero antes de llegar a esa sala, a ese escenario principal, ¿sí? Existe otro espacio, otra sala donde se ensaya, ¿cierto? Existe la sala de ensayo donde se van y se hacen todas esas repeticiones para luego llegar a al escenario principal y presentar la obra. Pues bien, todas esas exploraciones de nuevas perspectivas, toda esta afinación de ideas, todo eso se hace en esa sala de ensayo, que es lo que conocemos como semillero de investigación. Entonces, ¿qué es un semillero? Un semillero es un espacio de formación donde estudiantes y profes y docentes exploramos temas de interés, vamos formulándonos preguntas, vamos desarrollando, mientras hacemos esas preguntas, vamos desarrollando habilidades investigativas y así vamos entrando y vamos poniéndonos en órbita, ¿sí? Siendo adecuados, idóneos para desarrollar investigación. Aquí no se trata, familia, no se trata solo de aprender teoría, sino más bien de sumergirnos. En el semillero y en el grupo de investigación nos sumergimos en la práctica y comenzamos a construir conocimiento de una manera estructurada y colaborativa, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que no son lo mismo, que hay una diferencia entre un semillero y un grupo de investigación. Ya entonces dijimos, un semillero es como aprender a nadar en una piscina. Vos te acostumbras a la agüita, ¿cierto? Pruebas diferentes estilos, cómo puedes moverte más fácil sin llegar a hundirte. En un grupo de investigación, en cambio, eso es como usted nadar en mar abierto. Aquí no son solo prácticas, sino que usamos todo lo aprendido para explorar nuevas rutas y llegar más lejos. A ver, en un semillero, los estudiantes nos acercamos a la investigación, formulamos preguntas y experimentamos con ideas.
Eso es lo que hacemos allá. Mientras que en un grupo de investigación desarrollamos unos proyectos mucho más complejos, donde generamos mucho más contenido, generamos o sea, es mucho más robusto el trabajo y los resultados pues que se entregan, el producto que se entrega. Entonces ambos vienen a ser como parte del mismo camino, ¿sí? Ambos buscan aportar soluciones reales, pero el semillero nos da las bases, mientras que el grupo nos permite profundizar y generar impacto. Bueno, ya sabiendo eso, entonces ahora sí vamos a introducirnos más en lo que es entonces el propósito de esta presentación. Y hasta ahora hemos visto qué es un semillero y cómo diferenciarlo de un grupo de investigación. Pero ahora quiero llevarlos a algo mucho más personal, y es el yo por qué decidí explorar todo este camino y cuáles eran los obstáculos que solían frenarme. Ojo, no es que ya no estén, solo que antes me frenaban cuando sentí ese llamado curioso, ese llamado como y qué rico aprender de eso, ¿cierto? Entonces quiero conversarles sobre esto y pues como para que toda esta presentación les haga aún más sentido. Bueno, ¿por qué me interesé entonces por la investigación financiera? A ver, todos en algunas esporádicas veces hemos visto perdón en algunas esporádicas veces me había llamado la atención mucho bueno, no mucho, en realidad la atención los números financieros. O sea, yo sí quería mucho dinero, pero pues en realidad el tema contable, el tema financiero me daba mucha locha. Entonces comprender ese tema de tendencias, de cómo la economía influye en cada aspecto de mi vida, todo eso era tedioso para mí. Y eso precisamente fue lo que me llevó a comprender que detrás de cada decisión que yo tomaba había una decisión financiera, y que detrás de esa decisión financiera hay algo mucho más profundo, que son patrones de pensamiento, que son emociones, e incluso que son unos procesos extremadamente arraigados y profundamente inconscientes que determinaban cuáles eran mis elecciones, y yo creyendo que estaba tomando elecciones de una manera consciente. Así fue como descubrí entonces que la investigación financiera no es solo pues sobre cálculos o proyecciones o cómo se va a comportar el mercado, sino que también trata pues como de comprender, o sea, busca que comprendamos cómo tomamos nosotros las decisiones, ¿sí? Qué factores psicológicos influyen en esas decisiones, y esa conexión, familia, entre números, entre comportamiento humano y entre estrategias financieras fue lo que a mí me llevó a querer aprender más y pues accionar con el profe para empezar a sumergirme en este mundo. Entonces yo les quiero pues compartir esta pregunta porque era la pregunta que más me hacía yo, y es cuáles son los miedos que me limitan o que nos limitan a nosotros como estudiantes en la investigación. Y si bien es verdad que existimos personas con curiosidad por la investigación, también es verdad que hay muchos miedos, varios miedos que nos limitan o que nos paralizan, ¿cierto? Para ir y explorar toda esa realidad, toda esa cosa hermosa. Entonces, ¿qué sucede? Algunos creemos que es demasiado complicado, otros pensamos que es que se requiere mucha experiencia, otros pensamos que eso es solamente para los que ya somos o son expertos en un tema, ¿sí? Y el miedo más común o la causa más común para no accionar al respecto es que pensamos que los que hacen parte de un grupo investigativo, de un semillero de investigación, son personas que están a otro nivel intelectual, con una capacidad intelectual diferente, con un IQ más avanzado. Bueno, en otras palabras, nos sentimos menos inteligentes que la situación, y por ende no nos sentimos que sea para nosotros, y por eso no accionamos. Entonces, la verdad, familia, es que la investigación no es para nada de ello, es todo lo contrario. La investigación es un camino de aprendizaje, no un destino. ¿Sí? Nadie empieza sabiendo todo, y precisamente el semillero es ese lugar ideal para hacer preguntas, para experimentar y para desarrollar habilidades de impresión.
Porque ¿qué pasa, familia? El miedo a no entender, el miedo a no ser suficiente, el miedo a no equivocarme es lo que realmente me está limitando en mi crecimiento. Y en lugar de vivirlo como un obstáculo, pues yo los quiero invitar hoy a que lo vivan como una señal de que están saliendo de esa zona de confort y expandiendo la manera de pensar y percibir toda la realidad con la que se interacciona en todo momento, mientras estamos conscientes, no dormiditos, claro está. Bueno, ahora yo quiero hablarles de la introducción o cómo fue mi encuentro con el profesor Franco. Porque si bien es cierto, una cosa es interesarse por la investigación, otra muy diferente es encontrar a alguien que nos ayude a darle forma a esa curiosidad. Entonces aquí es donde entra en escena el profesor Luis Eduardo Franco. Él es el líder de Semillero de Investigación Aplicada en Ciencias Financieras y Contables del Instituto Tecnológico Metropolitano. Y en este semillero, pues no solo es un espacio para analizar números, sino también un punto de encuentro donde se explora cómo las decisiones financieras están todas influenciadas por la mente, por el comportamiento y por la incertidumbre. Entonces primero quiero que conozcamos algo más sobre la trayectoria del profesor Franco y luego les cuento pues cómo fue mi primer acercamiento a él. Bueno, el ingeniero Luis Eduardo Franco, para comprender la esencia del semillero de investigación, es fundamental pues conocer a su líder, al profesor Luis Eduardo. Él es ingeniero financiero y posee una maestría en ciencias en finanzas. Su trayectoria académica pues la ha complementado pues con su rol como docente investigador de tiempo completo en el instituto. Y pues todos sabemos ya que hoy el ITM es una institución reconocida por su alta calidad educativa e investigativa. Entonces su enfoque de investigación abarca áreas como la ingeniería financiera, como las finanzas conductuales y como la valoración de activos. Además ha contribuido al conocimiento financiero con publicaciones que analizan desde el valor en riesgo hasta la volatilidad de la inflación y su impacto en los mercados. Entonces, familia, aquí les estoy hablando que el profe Franco no solo se dedica a la investigación, sino que también es un consultor activo en ingeniería financiera, lo que le permite conectar toda la teoría de la academia con la práctica de su rol como consultor y así enriquecer la formación que nosotros como estudiantes vivimos con experiencias de un mundo real. Muy bien. Ahora les quiero contar cómo fue mi primer encuentro con el profe. Bueno, cuando yo decidí escribirle al profe lo hice con una intención muy clara y era de aclarar pues algunas dudas sobre el perfil que yo requería como estudiante para ser investigador en finanzas del ITM. Ahora, lo que yo no esperaba era que la conversación me tomara un giro tan interesante, porque en lugar de hablar pues como directamente de metodologías, de teorías, el profe se me fue por una línea muy diferente, empezó a hacerme unas preguntas que en realidad captaron todo mi interés, que fueron yo que quería descubrir, o sea, qué me inquietaba a mí del mundo financiero y cómo creo yo o cómo pienso yo que influye en la mente y en la biología en las decisiones económicas. Ahí de una manera muy subjetiva comprendí que mi investigación o la investigación que quiero iniciar tiene como sumo propósito aprender a hacer las preguntas correctas. O sea, ese es mi propósito por encima de cualquier otro propósito investigativo. Y es aprender a hacer las preguntas correctas. Bueno, conversamos también sobre cómo los mercados no solo se mueven por datos, sino que también son muy susceptibles a emociones, ¿cierto? A sesgos conductuales y a unos procesos internos biológicos que muchas veces pasan desapercibidos. Entonces mire familia, mire compañeros y profes, esa charla a mí me dejó con más preguntas que respuestas y para mí eso fue lo mejor de esa conversación, porque para mí significaba que estaba viviendo la investigación no como un destino, sino que podía empezar a
a vivirla como lo que es, ¿sí? Como ese inicio, ese camino para conocer cómo funciona el mundo financiero desde una perspectiva totalmente nueva y más adecuada para mi otro fin, que es equilibrar mis números, equilibrar mis finanzas. Muy bien, entonces aquí quiero ya hacerles una introducción a los temas clave que conversé con el profe en cuanto a investigación. Y bueno, en este semillero, como bien lo he dicho ya, además de analizar gráficas, también exploramos lo que hay detrás de cada decisión financiera. Entonces, tres temas clave nos ayudan a entender mucho mejor eso. Esos temas son los sesgos conductuales, que explican por qué tomamos decisiones irracionales, las finanzas cuánticas, que estudian la incertidumbre en los mercados, y la bioquímica financiera, que conecta toda nuestra mente y emociones con el tema del dinero. Entonces aquí les quiero hablar sobre los sesgos conductuales. Esto es algo muy general, es lo que voy a empezar a abordar con el profesor, y para los que se sientan curiosos, pues ya les iré contando hacia dónde va navegando este barco. Bueno, yo les quiero preguntar, ¿han notado en algún momento que pueden saber, por ejemplo, qué programa de televisión está de moda sin siquiera ver televisión? ¿Cierto? En la universidad pasa mucho, y en los colegios, en realidad en cualquier parte donde haya pues como congregación de muchas personas, basta con escuchar esas conversaciones de pasillo, ¿cierto? Para darnos cuenta si la gente está, por ejemplo, atrapada en un reality, si está atrapada en una avionovela, en el último desafío. Y fácilmente hasta uno mismo, sí, porque hasta a mí me ha pasado, sí, a todos nos ha pasado, a quien no. Se reconoce uno con cierto grado de propensión hacia aquel suceso, sí, como es masivo, entonces como que, mejor dicho, ¿para dónde va Vicente? Como para dónde va la gente, sí. Como que yo también quiero ver, yo también quiero escuchar, tocar, saborear, consumir, sí, o ya lo hice en otro instante de mi vida. En otro instante yo hice eso, ya ahora ya pienso diferente, pero antes sí lo hacía, ¿cierto? ¿Por qué pasa eso, muchachos? ¿Por qué? Eso pasa porque las personas, bajo condiciones normales, tendemos a hablar de lo que consumimos, y consumimos lo que escuchamos y lo que tendemos a hablar. Y entonces esto yo se los digo para que lo tomemos como un ejemplo claro de cómo los sesgos conductuales moldean todas nuestras decisiones sin que nos demos cuenta. Lo mismo ocurre con el dinero. Si todos dicen, por ejemplo, que un negocio es una gran oportunidad, todos queremos entrar a ese negocio, o a la gran mayoría queremos irle a ese negocio, ¿cierto? Caso contrario, si todos evitan invertir en cierto momento, también nosotros empezamos a sentir duda. Aún si los datos nos dicen que es buen momento para invertir. Entonces miren cómo funciona el tema de los sesgos. Yo quiero que comprendan que estos atajos mentales nos ayudan a tomar decisiones rápidas, y que aunque no siempre de la mejor manera, conocerlos pues nos va a permitir tomar unas decisiones mucho más conscientes, ¿sí? Y pues no dejarnos llevar solo por lo que dicen las personas, empezamos a desarrollar nuestro propio criterio. Entonces miren cómo no solamente vamos trabajando en el tema económico, sino también en el desarrollo de nuestro ser, cómo vamos forjando nuestro carácter. Muy bien, también tenemos el tema de las finanzas cuánticas, y quiero entonces aquí en este tema invitarlos a que visualicemos que estamos en este preciso instante viviendo en un videojuego, y en ese videojuego cada decisión que tomamos cambia el futuro del juego de formas impredecibles, ¿sí? Es decir, en todo instante del juego nadie sabe qué va a suceder, porque el millón de posibilidades que pueden suceder dependen de la decisión que se toma en ese momento. No sé si se les hace familiar con algo. Bueno, pues además de ese algo que se les puede haber hecho familiar, sucede algo muy similar con los mercados financieros, y es el simple hecho, gente, que observarlos, que analizarlos y tomar decisiones puede influir en cómo se comportan, ¿sí? Por eso hablaba yo en otra presentación, le hacía referencia al experimento de la doble rendija, donde
Gracias a ese experimento se pudo concluir que las partículas, o que, bueno, en este caso los electrones o los fotones, bueno, depende de lo que se observe, tienen una particularidad y tienen la particularidad de comportarse como onda, como partícula. En general la materia tiene la particularidad de comportarse como onda o como partícula, depende de qué, del observador. El mercado también es físico, también hace parte de las reglas universales, por tanto está sometido a estas dinámicas, y por eso estudiarlos desde una perspectiva de física cuántica se hace importantísimo para las finanzas. Muy bien, entonces, ¿qué vienen a ser las finanzas cuánticas? Una manera de entender la economía, ¿sí? Desde la incertidumbre hasta la probabilidad. Aquí, a diferencia de modelos tradicionales, de modelos determinísticos, donde cada causa tiene un efecto, donde desde una serie de sucesos se pueden predecir otros, aquí se asume que ese enfoque reconoce que el mercado es dinámico, que es un mercado lleno de posibilidades y que está afectado por la interacción de quienes participamos en él. En otras palabras, más sencillo, es como nos ayuda a comprender cómo las emociones, cómo la información y hasta el tiempo, y aquí el tiempo asúmanlo como quieran, sí, si estoy en el mejor momento para hacerlo, si es mejor hacerlo dentro de un mes, dentro de 2 meses, si soy la persona adecuada para aprovechar esta oportunidad, todo eso puede cambiar el rumbo de una inversión familiar. Y ahora quiero hablarles de la bioquímica, porque así como las finanzas cuánticas nos muestran que la incertidumbre es parte fundamental y que hay que considerar y tener en cuenta, también hay otro factor igual de poderoso que influye en nuestras decisiones, y esa es la bioquímica de nuestro cerebro. Entonces, miren, cada vez que tomamos una decisión financiera, no solamente estamos utilizando la lógica y los datos, sino que también nuestro cuerpo responde. O sea, tomamos decisiones no solo con nuestra mente, también con nuestro cuerpo. Y eso nunca lo habíamos, o al menos yo, antes de esta presentación, nunca me había sentado a analizarlo, a reflexionarlo. Cada vez que asumimos esa decisión, nuestro cuerpo responde liberando sustancias como dopamina, como serotonina, como cortisol. ¿Y qué pueden hacer estas sustancias? Puede que nos sintamos más confiados, puede que nos sintamos más ansiosos, o puede que nos sintamos paralizados, o puede que nos sintamos cobardes. O sea, nos ayudan a sentir ante una oportunidad. Entonces, por ejemplo, cuando alguien invierte y gana dinero, pues la dopamina le va a generar una sensación de recompensa, ¿sí? Que lo va a motivar a seguir arriesgando. Por el contrario, si una persona experimenta mucha pérdida, pues entonces el cortisol lo que va a hacer es que le va a disparar los niveles de estrés. Y eso, a ver, una de las posibilidades es que haga que evite futuras oportunidades, ¿cierto? Incluso cuando las condiciones del mercado sean favorables para invertir, porque asocia eso con un miedo que ya está instalado en esa memoria emocional, donde el cerebro o esa memoria emocional no le va a permitir accionar como quiere accionar, y empiezan entonces a generarse hábitos de autosaboteo. Mire hasta dónde va esto, gente. Eso es una cosa hermosa. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa, gente, que nuestras decisiones económicas no son solamente racionales, no, también están influenciadas por nuestra química interna. Y comprender todo este proceso nos va a ayudar a tomar unas mejores decisiones siempre, siempre, sin dejarnos llevar. Y eso es lo importante, lo bonito, que recuperamos nuestro poder, ¿sí? Porque ya no nos vamos a dejar llevar ni por impulsos ni por miedos. Más allá de que esos impulsos y esos miedos van a estar, somos nosotros los que nos vamos a estar liderándonos para aprender a tomar las decisiones, dándole manejo a estas circunstancias, porque un miedo, un impulso no deja de ser, pues no va a dejar de ser más que una circunstancia. Eso no va a desaparecer nunca, nunca. Pero entonces yo sí puedo tomar la decisión
la elección de educarme y reaccionar diferente y hacer diferente en presencia de esos miedos o impulsos. Muy bien, espero que les esté gustando todo este contenido. Ahorita pues quiero hablarles de lo que es mi visión y mi compromiso. Y después de explorar pues los temas clave de la investigación financiera, ya es momento de aterrizarlo y los quiero invitar a que lo aterricemos a mi propia visión. Yo quiero que más allá de comprender cómo funciona el mercado, cómo funciona la mente humana en las decisiones económicas, mi meta es crecer dentro de la investigación y generar un impacto real. Y en esta sección yo quiero compartirles cómo yo visualizo mi camino en este campo, ¿sí? Qué ideas quiero desarrollar y pues cómo yo veo mi éxito y estabilidad en el tema de la investigación. Bueno, aquí entonces yo quiero decirles que además de aprender el arte de administrar los datos, yo en este camino voy transformando mientras exploro la manera en que veo y vivo mi mundo, mi realidad y pues las oportunidades que existen en él o en ella. Pues aquí familia también estoy aprendiendo a trabajar, desarrollar mi habilidad de la paciencia, ¿sí? De disfrutar mientras todo va sucediendo, porque a fin de cuentas lo más poderoso aquí no es encontrar respuestas inmediatas, sino aprender a hacer las preguntas correctas. Eso ya lo he dicho varias veces, porque las más sutiles, la pregunta más útil puede abrirme puertas a unas ideas que yo nunca había considerado y llevarme a unos espacios de crecimiento, de apertura que yo pues anteriormente no veía. Entonces, ¿yo qué quiero? Yo quiero que investigar para mí se transforme en mi arte para conectar piezas, para descubrir nuevas formas de entender el mercado y crecer no solamente en conocimiento, sino en la manera en que impacto mi entorno. Y aquí les digo yo a ustedes, el dinero, más que una es como una herramienta, ¿cierto? Y como cualquier herramienta, su impacto depende de cómo lo usemos. A ver, imaginémonos si entendiéramos desde siempre que el dinero no es un privilegio de unos pocos, sino que es una herramienta de bienestar colectivo muy accesible para aquellos que aprenden a manejarla con estrategia y conciencia. Y aquí es donde nace una visión innovadora. Y pues yo quisiera en algún momento quiero lograr unir conocimientos muy interdisciplinares de diferentes áreas para comprender cómo llegamos a tomar decisiones económicas y cómo podemos usarlas para generar equilibrio sin caer ni en el victimismo ni hacerme pues el peso pesado porque ya el papá Estado o papá Fundación o en mi núcleo familiar se encargaron de cargar conmigo, no, sino y obviamente tampoco generar una sensación de injusticia entre personas que trabajan y sienten que pues sus recursos están siendo mal distribuidos. Entonces yo quiero que imaginen o visualicen conmigo, esta es mi visión, un equipo donde antropólogos, psicólogos, sociólogos, bioquímicos, bioingenieros, físicos, médicos, economistas, ingenieros financieros, trabajemos juntos, contadores, no solamente para analizar mercados, sino para diseñar formas más inteligentes de interaccionar con el dinero, que no generen miedo, que no generen culpa y que sean claras. Y la clave está en cambiar nuestra relación con el dinero. Entonces, para mí verlo como una herramienta, para mí el dinero es verlo como una herramienta que si yo sé utilizar, puede ser el puente hacia una vida mucho más estable, mucho más consciente y con mucho más propósito, un propósito mayor. Y por eso para mí investigar es como construir un puente donde cada pequeño avance refuerza la estructura y me permite llegar mucho más lejos. Aquí no se trata solo de grandes descubrimientos, pues ni sé qué tan cómo van a ser mis descubrimientos, en realidad eso no lo pienso.
Lo que sí pienso o lo que sí quiero es comprender que de cada análisis, de cada idea, de cada experimento, de cada conexión, mmm, me llevo un conocimiento mucho más sólido y aplicable. Entonces, pues aquí para mí lo importante no es tanto la velocidad de obtener resultados o con la que obtengo resultados, pues, y más si los resultados son favorables o adversos, sino más bien la dirección. La estabilidad en la investigación para mí se logra cuando el proceso se vuelve parte de uno mismo, cuando la curiosidad se me hace un hábito y cuando cada hallazgo, por pequeño que sea, va sumando valor en el camino. Entonces, y ya para cerrar, me disculpan lo extenso nuevamente, quiero decirles que aquí no hay atajos. Sí, aquí solamente hay pasos bien dados. Lo que sí podemos elegir es a qué velocidad vamos dando los pasos. Para que al final la verdadera recompensa no sea solamente el conocimiento adquirido, sino la transformación que todo este conocimiento genera en las formas como pensamos, cómo decidimos y cómo aportamos a la sociedad y a nuestro entorno. Muchas gracias y feliz tarde.